Biología molecular. Tanto los clínicos como los epidemiólogos han sentido la necesidad de desarrollar procedimientos rápidos y precisos para los estudios biológicos, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las infecciones parasitarias. La tecnología se basa en el uso de los ácidos nucleicos. Un parásito se puede alisar por diferentes métodos y liberar los ácidos nucleicos, los cuales se pueden desnaturalizar e hibridizar. En los años 70 se desarrolló la metodología para el análisis del ADN como método equivalente a detectar la huella digital de los parásitos, logrando la identificación genotípica entre las especies. En la década de los años 80 se perfeccionaron los métodos de hibridación del ADN con los cuales se identifica el agente causal de muchas entidades utilizando la llamada sonda de ADN. Es factible marcar con un radionucleótido fluorocromo, enzima o molécula antigénica un ADN, bien sea una espiral simple, un fragmento, un oligonucleótido o un plásmido ADN. Cada especie, subespecie o cepa biológica tiene su espiral de ADN con una secuencia específica. Una espiral simple de ADN del parásito con un marcador sonda sirve para capturar la otra espiral complementaria de este ADN o una secuencia de él o ARN de un parásito. El éxito de la identificación y hibridación se debe a la selección correcta de las zonas específicas. En 1985 se desarrolló una estrategia para ampliar una secuencia determinada de ADN y ARN en el laboratorio. Por la técnica descrita como la reacción en cadena de la polimerasa, PCR del inglés Polymerase Chain Reaction, en ella se emplean dos oligonucleótidos sintéticos y específicos y la enzima polimerasa para ADN, con ciclos de desnaturalización e hibridación, y con los oligonucleótidos separadores o primers. Para el fragmento de ADN que se requiere amplificar, se pueden generar millones de copias de la secuencia inicial. Esta amplificación enzimática en cascada se detecta mediante las sondas marcadas o se analiza directamente por técnicas de electroforesis en gel de agaroso. Epidemiología. Desde tiempos inmemoriales los parásitos fueron reconocidos como causantes de enfermedad humana, probablemente por el gran tamaño de algunos, lo que permitía observarlos cuando eran eliminados. La medicina de Persia y Grecia daba importancia a los parásitos e Hipócrates recomendaba métodos para su tratamiento. Desde la antigüedad las religiones restringían la comida de carne de animales o relacionarnos con la posible transmisión de parásitos. Factores epidemiológicos. Los conocimientos científicos de la parasitosis están por lo general bien establecidos si se compara con otras enfermedades humanas. Se conoce bien las características biológicas de la mayoría de los parásitos, los mecanismos de invasión, localización con el organismo, patología, tratamiento y medidas de prevención y control. A pesar de lo anterior, las infecciones parasitarias están ampliamente difundidas y su prevalencia es en la actualidad similar en muchas regiones del mundo a lo que existía hace 50 años o más. Las razones para esto se derivan de la complejidad de los factores epidemiológicos que las condicionan y de la dificultad para controlar o eliminar estos factores, que se pueden resumir en los siguientes. Contaminación fecal es el factor más importante en la diseminación de la parasitosis intestinales. La contaminación fecal de la tierra o del agua es frecuente en regiones pobres donde existe adecuada disposición de excretas, no existe, o donde se practica la defecación en el suelo. Estas costumbres permiten a los huevos y larvas de alimentos eliminados en las heces se desarrollen y lleguen a ser infectantes. Las protozoosis intestinales se transmiten principalmente por contaminación fecal a través de las manos o alimentos. Condiciones ambientales. Por ejemplo, condiciones ambientales: vivienda en mal estado, abundancia de basura, niños sin protección, contaminación fecal, mal uso de las letrinas. Es indispensable para la sobrevivencia de los parásitos las deficientes condiciones de las viviendas, ausencia de agua potable y acumulación de basura favorecen la entrada de artrópodos vectores, como esta figura: contaminación fecal, defecación en tierra y contaminación de fuentes de agua. La vida rural, casa rudimentaria en zona rural. Costumbres alimentarias: niños comiendo con las manos los alimentos que contaminan en la tierra. Deficiencia de higiene, educación, mal lavado de los alimentos en agua contaminado. Migraciones humanas, niños desplazados con parásitos en las zonas periurbanas en donde viven, hacinamiento y con malas condiciones higiénicas. O quiste de Cryptosporidium con coloración cianil modificada en materias fecales. Inmunosupresión, esporos de microsporidios coloreados obtenidos de cultivo. Inmunosupresión, TAC de encefalitis por toxoplasma.
La existencia de aguas aptas para la reproducción de estos vectores condiciona su frecuencia alrededor de las casas o de los lugares de trabajo. La presencia de caracoles en las aguas es indispensable para que se complete el ciclo de los tremátodos. Ciclo en la vida rural. La ausencia de letrinas en los lugares de trabajo rural es factor predominante para la alta prevalencia de las parásitos intestinales en esas zonas. La costumbre de no usar zapatos y tener contacto con aguas condiciona la presencia de oncinarios y esquistosomiasis transmitidas a través de la piel. La exposición a picaduras de insectos favorece la infección con parásitos transmitidos por ellos como malaria, leishmaniasis, enfermedades de Chagas, filariasis, etc. Deficiencias en higiene y educación, la mala higiene personal y la ausencia de conocimiento sobre transmisión y prevención de las enfermedades parasitarias son factores favorables a la presencia de estas. La ausencia de lavado o el uso de aguas contaminadas para lavar los alimentos crudos son causa frecuente de infecciones de origen fecal por vía oral, entre las que se encuentran los parasitosis intestinales. Está bien establecido que en el mismo país los grupos de población que presentan las deficiencias anotadas tienen prevalencias más altas de parasitismo. Estos grupos son los del nivel socioeconómico inferior, que a la vez habitan zonas con deficiencia de saneamiento ambiental. Costumbres alimenticias, la contaminación de los alimentos y agua bebida favorecen el parasitismo intestinal. La ingestión de carnes crudas o mal cocidas permite la infección de tenia, toxoplasma, trichinella. El consumo de pescado, cangrejos, langostas, etc. Las mismas condiciones de cocción deficientes el factor indispensable para que se adquieran otras cestodiasis y varias trematodiasis. Las migraciones humanas, el movimiento de personas de zonas endémicas a regiones no endémicas ha permitido la diseminación de ciertas parasitosis. Esto sucede con el incremento de viajeros internacionales, migración de campesinos a las ciudades y refugiados después de catástrofes y guerras. La llegada de soldados en tiempos de guerra y la movilización de guerrilleros ha favorecido la diseminación de algunas parasitosis. Inmunosupresión, los factores que han llevado a la diseminación del VIH virus y en consecuencia del SIDA han determinado que algunas parasitosis oportunistas se adquieren o se reactivan como microsporidiasis, criptosporidiosis y toxoplasmosis. Los avances médicos como los trasplantes y el amplio uso de esteroides y otros inmunosupresores han contribuido de manera similar al SIDA a aumentar la importancia de algunas parasitosis. Prevalencia de las parasitosis. Ascaris lumbricoides es el parásito patógeno más frecuente en el mundo. En 1997 se estimó que aproximadamente el 24% de la población mundial está infectada con este parásito. En la actualidad esta prevalencia puede ser más baja. Los cálculos realizados por las zonas tropicales de América Latina al comienzo del siglo XXI demuestran que aproximadamente el 30% de la población presenta este parásito. Este dato es muy significativo, no tanto por la posibilidad de producir enfermedad o muerte, sino porque la presencia está ligada a la contaminación fecal del suelo, lo que conlleva la existencia de otras infecciones bacterianas o virales de origen fecal. En 1996, la OMS, Organización Mundial de la Salud, calculó que el número de muertes por enfermedad en el mundo fue de 52 millones en ese año, y de este el 32% correspondían a personas muertas por enfermedades infecciosas y parasitarias. De este grupo, 1,2% pertenecían a los países desarrollados y el 43% a los del mundo en vías de desarrollo. En Colombia se han realizado 2 encuestas nacionales de morbilidad, la primera terminada en 1966 y la segunda en 1980. El parasitismo intestinal fue de 88% y 82% respectivamente. La prevalencia de Ascaris y Trichuris disminuyó de 54% y 50% a 34% y 37% por mejor saneamiento en las ciudades y amplio uso de antihelmínticos. En contraste, la oncinariasis, una helmintiasis esencialmente rural, tuvo prevalencias de 21% y 23% respectivamente, la gran mayoría de intensidad leve. La mebiasis por entamoeba histolítica y dispar disminuyó de 24% a 12% debido a mejor método diagnóstico en la segunda encuesta, pues descartó el error de confundirlas con Bartmani, que presenta quistes con menos de 10 micras de diámetro. Estudios recientes que han diferenciado la histolítica y la dispar han demostrado que la prevalencia de la primera es únicamente de 1 a 3%. En cambio, Gardner-Amblea permaneció con una prevalencia semejante en ambas encuestas, de 12 y 13% respectivamente. Es importante saber que esas parásitos intestinales estuvieron siempre más altas en la población infantil. La malaria continúa siendo un problema de salud pública en la mayoría de los países tropicales, pues afecta a 107 países
Según informes de la OMS, en 2004 se calculaba para todo el mundo una incidencia anual de 300 a 500 millones de casos clínicos, con más de 1 millón de muertes al año, especialmente en niños menores de 5 años. En África subsahariana se presenta el 70% de todos los casos del mundo. Además de África es problema de salud pública en India, Brasil, Sri Lanka, Afganistán, Tailandia, Vietnam y Colombia. En Sudamérica son 9 países en donde se presentan la mayoría de los casos: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guayana Francesa, Guyana, Surinam y Venezuela. En Centroamérica son 8 los países afectados: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México. En el Caribe, Haití y República Dominicana. La especie predominante en el continente americano es Plasmodium vivax, presente en el 68% de las infecciones, seguida de Plasmodium falciparum. Esta última especie es responsable del 100% de los casos en Haití y el 97% en la República Dominicana. La enfermedad de Chagas es prevalente en la mayoría de los países de América Latina y constituye una amenaza permanente para casi la cuarta parte de la población, estimada en 28 millones de personas en el año 2006, las cuales se encuentran bajo riesgo de adquirir la infección, teniendo en cuenta la redistribución geográfica de los insectos vectores y los múltiples reservorios involucrados en los diversos ciclos de transmisión. En Colombia se estima que alrededor de 8 millones de personas están expuestas a la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas y existen entre 700.000 a 1.200.000 personas infectadas. La transmisión vectorial representa un problema de salud pública en los departamentos de Arauca, Casanare, norte de Santander y Boyacá. Estos recientes permitieron establecer que la Sierra Nevada de Santa Marta es una región con alta prevalencia de la enfermedad en habitantes de comunidades indígenas, en las cuales se registran prevalencias hasta del 47%. Con el incremento de las enfermedades con deficiencias inmunológicas y el extenso uso de medicamentos inmunosupresores, algunas parasitosis adquieren especial importancia debido a la actividad oportunista de los parásitos. Este es el caso de la criptosporidiasis y la strongyloidiasis. Distribución geográfica. Algunas enfermedades parasitarias son cosmopolitas debido a que las condiciones de transmisión existen universalmente. Por ejemplo, oxyuriasis se transmite de persona a persona por deficiente deseo de manos. La tricomoniasis vaginal es una parasitosis de transmisión sexual. Y la toxoplasmosis por contaminación en materia fecal de gatos o consumo de carne mal cocida. Otras parasitosis tienen distribución geográfica variable debido a factores especiales como la presencia de vectores o huéspedes intermediarios inclusivos. Por ejemplo, la trypanosomiasis africana o enfermedad del sueño solamente se presenta en África y únicamente en la zona donde se encuentra la glossina o mosca tsetse, que es la transmisora. La trypanosomiasis africana o enfermedad de Chagas solo se presenta en América Latina y coincide con la distribución de los triatóminos de los géneros Rhodius, Triatoma y Panstrongylos. Otras enfermedades parasitarias transmitidas por artrópodos tienen distribución geográfica más amplia debido a que los vectores están muy esparcidos en todo el mundo. La malaria ocurre solo en las zonas donde existen las especies de anofelios capaces de transmitirla. Al norte y al sur del planeta las enfermedades transmitidas por artrópodos son escasas. Esta frecuencia va en aumento a medida que se acerca a la línea ecuatorial. En los países tropicales existen condiciones apropiadas para la vida y reproducción de los artrópodos vectores. Las condiciones de vida primitiva, el deficiente saneamiento ambiental, la mala vivienda y las precarias condiciones socioeconómicas facilitan el contacto de los artrópodos con el hombre. El gran grupo de parasitosis transmitidas por el suelo contaminado con materias fecales y adquiridas por vía oral o cutánea predominan en los países de zonas tropicales. La ausencia de letrinas, la falta de agua potable, la deficiencia en la educación, el mal saneamiento ambiental y el bajo nivel económico de gran parte de la población son factores que determinan la alta prevalencia de las parasitosis. La desnutrición contribuye a que esas parasitosis se manifiesten como enfermedad. El progreso de algunos países o regiones ha hecho que disminuyan notoriamente algunas parasitosis que existían anteriormente. En contraste con esto, el aumento de las comunicaciones y la facilidad para el transporte han permitido que se difundan otras si encuentran condiciones adecuadas para su diseminación. Los hechos anteriores determinan la importancia del conocimiento médico de todas las enfermedades parasitarias, aún las denominadas exóticas. Algunas costumbres de los pueblos influyen en la frecuencia de ciertos parásitos. El hábito de comer carnes crudas y utilizar heces humanas como abonos favorecen la diseminación de ciertos parásitos en algunas regiones. Por el contrario, la costumbre que tienen algunos grupos humanos de no comer carne explica la ausencia de las parasitosis transmitidas por este mecanismo. Prevención y control. La prevención y el control de las parasitosis
intestinales y coleación. En los métodos tradicionales consistentes en el uso de letrinas, higiene personal, calzado computable, educación y saneamiento ambiental. Estas medidas se han adoptado esporádicamente en los países pobres y de manera definitiva en los desarrollados. En los primeros no han producido resultados favorables, pero se requiere que se mantengan permanentemente y que vayan paralelos al desarrollo socioeconómico que no se ha logrado en los últimos años con la necesidad de modelos antiparasitarios. Se ha utilizado el tratamiento comunitario llamado también en masa como una medida coadyuvante en el control de algunas parasitosis. Estos programas de desparasitación se hacen específicamente para nematodos, ascarísticos, cefalóns, ursinarias y oxívoros, que son susceptibles de ser disminuidos en prevalencia e intensidad de la infección. Con una dosis única del antihelmíntico escogido, albendazol, mebendazol, pirantel o xantel. El antihelmíntico se debe suministrar cada 6 meses durante un mínimo de 3 años y siempre asociado a un plan de educación de prevención. Los países que han desarrollado estos programas lo han hecho en la población infantil, principalmente en las escuelas y instituciones que albergan niños. En Colombia, la Ley 100 de la Seguridad Social obliga a realizar este programa, que se considera de gran beneficio en relación con el costo. La resolución de la Asamblea de la OMS en mayo de 2001 recomienda asegurar la provisión de antihelmínticos para tratamientos clínicos y para los programas de control en la población infantil. En las parasitosis que se adquieren por ingestión de alimentos crudos se requiere implantar la costumbre de buena cocción de los control de las carnes en los mataderos. Las parasitosis transmitidas por artrópodos se han tratado de controlar por medio del ataque a estos vectores, lo cual ha sido difícil de lograr en la mayoría de los casos. La malaria es un ejemplo importante que revela esa dificultad. Hace unos años, con el descubrimiento del DDT, diclorodifenil tricloroetano y otros insecticidas, se planeó la erradicación de la enfermedad con bases científicas. Ciertos factores biológicos de resistencia y razones socioculturales en las zonas afectadas hicieron imposible la erradicación y crearon la necesidad de implementar programas integrados de control. El caso de la enfermedad de Chagas, específicamente los resultados de la iniciativa de los países del Cono Sur, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, han demostrado que las herramientas actuales son eficaces y económicamente abordables por los ministerios de salud de los países latinoamericanos. Las filariasis también transmitidas por mosquitos, que son muy difíciles de controlar por insecticidas, se han podido reducir por administración de medicamentos específicos durante varios años, y así como la oncocercosis se ha disminuido mucho en zonas endémicas mediante la ivermectina, y la filariasis linfática se ha controlado y aún se piensa que puede erradicarse en algunas regiones con el uso de la combinación de albendazol con ivermectina o con dietilcarpamacina. Otras parasitosis con huéspedes intermediarios específicos requieren programas propios. En el caso de la esquistosomiasis, el ataque a los caracoles es una de las medidas que se ha utilizado, y más recientemente el tratamiento comunitario con praziquantel, el antihelmíntico de preferencia en esas parasitosis. En las parasitosis congénitas es muy importante la difusión de conocimientos sobre medidas de prevención, como ocurre en la toxoplasmosis. Las vacunaciones contra enfermedades parasitarias solo existen en etapa experimental. Se espera que con el progreso científico puedan obtenerse para enfermedades tan graves y difundidas como malaria, leishmaniasis, trypanosomiasis y otras. Importancia económica. La malaria ha sido una enfermedad que a través de la historia ha restringido la utilización y explotación de las tierras afectadas. De esta manera ha limitado el desarrollo económico de muchas regiones. La oncocercosis y la trypanosomiasis en algunas regiones de África han hecho que grandes zonas sean utilizadas para la agricultura. La ursinariasis ha sido un factor debilitante de la salud de los trabajadores de minas y zonas agrícolas. En varios países se han establecido programas de control de las helmintiasis intestinales con tratamientos periódicos. Estos programas se han basado en experiencias hechas en grupos de población infantil con estas parasitosis. En Colombia y en muchos países en desarrollo, la diarrea y la enteritis son las primeras causas de morbilidad y mortalidad infantil, con altos costos derivados de su tratamiento, hospitalización, etc. Aunque los principales agentes etiológicos son bacterianos y virales, los parásitos intestinales desempeñan un papel importante en aproximadamente el 3 al 5% de esas diarreas. En Colombia, de acuerdo a la encuesta nacional de morbilidad de 1966, se encontró que el 80% de la población presentaba parásitos intestinales patógenos, el 37% sufría enfermedad por esta causa y 7% demandaba consulta médica, todo lo cual representaba una pérdida económica alta y un coste elevado por atención de salud. Generalidades sobre parásitos del reino protista.